Empezaron las audiencias públicas sobre el eventual juicio político contra Donald Trump, además con transmisión en directo. Bolivia sigue dividida. Presidenta encargada cambió al jefe de las Fuerzas Armadas que sugirió renuncia a Evo Morales. El exmandatario dice estar dispuesto a volver al país. Explosiva revelación de Jaime Bailey sobre Evo Morales. Sostiene que el expresidente era socio del cartel de Sinaloa y que le vendía coca al Chapo Guzmán. Tensión y confusión en Brasilia. Chavistas y seguidores de Juan Guaidó se disputan el control de la embajada venezolana. Estado de emergencia en Venecia por las peores inundaciones registradas desde hace más de 50 años. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Iniciamos con las noticias. Con la idea de que Donald Trump presionó a Ucrania para investigar a los Biden, culminó la primera audiencia pública del llamado caso Ucrania Gate. Como si se tratara de uno de los realities más esperados de la televisión. Así llegaron este miércoles las primeras audiencias públicas, además en medio de luces, cámaras y transmisiones en directo. En esta primera audiencia pública estuvieron dos personas clave quienes ya habían declarado, pero en privado. El testigo 1, William Taylor, encargado de los asuntos de Estados Unidos en Ucrania. También testificó un segundo testigo, George Kent, subsecretario adjunto de Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Taylor se convirtió en el primer diplomático en reconocer abiertamente que el presidente buscaba dañar la reputación de los Biden, además que Trump estaba interesado en que su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciara públicamente que se abriría una investigación sobre el supuesto caso de corrupción de los Biden. La audiencia fue en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Después de la llamada con el presidente Trump, un miembro de mi personal le preguntó al embajador Sondland qué pensaba el presidente Trump sobre Ucrania. El embajador Sondland respondió que el presidente Trump se preocupa más por las investigaciones de Biden, por las que Giuliani estaba presionando. Investigan un supuesto abuso de poder por parte de Donald Trump al haber, al parecer, retenido una ayuda militar de $400 millones a Ucrania a cambio de iniciar investigaciones contra los Biden. Y finalmente, como el comité es consciente, escribí que suspender la asistencia de seguridad a cambio de ayuda para una campaña política nacional en los Estados Unidos sería una locura. Creí eso entonces y lo creo ahora. Sostienen que algo no andaba bien. Empecé a sentir que estos dos canales separados para tomar decisiones, el regular y el irregular, estaban separados y en desacuerdo. Por su parte, George Kent cuestionó que se haya retirado a la entonces embajadora ante Ucrania, Marie Jovanovic, quien se presentará este viernes ante la Cámara de Representantes. Donald Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en estar a puertas de un proceso de impeachment y aunque ninguno ha sido apartado de su cargo, Richard Nixon dimitió por el Watergate y Bill Clinton fue exonerado por la Cámara Alta. Una situación que se registra un año antes de las elecciones presidenciales. Audiencias televisadas que son ahora el centro de atención y que al parecer por ningún motivo nadie quiere perderse. Ni las largas filas han sido un motivo para quienes quieran asistir dejen de hacerlo. Entre tanto, Bolivia sigue dividida. La presidenta encargada, Yanine Áñez, cambió al jefe de las Fuerzas Armadas que sugirió renunciar a Evo Morales. Desde México, el exmandatario dice estar dispuesto a volver al país. Todo esto ocurrió en medio de multitudinarias manifestaciones en el Alto y de disturbios en La Paz. Violentos choques se registraron en el centro de La Paz entre manifestantes leales al expresidente Evo Morales y efectivos policiales y militares. Entre tanto, Adriana Salvatierra, del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, y quien un par de días atrás había hecho pública su renuncia a la presidencia del Senado. Bueno, en el transcurso de la tarde, de todas maneras, haremos llegar nuestra carta de renuncia. Deseábamos hacerlo público también porque creemos que es importante resguardar también el bienestar de las familias. Miren cómo lo hacen a la senadora Salvatierra. Apareció en las últimas horas tratando de ingresar a la sede del Legislativo, supuestamente para convocar una asamblea y asumir la presidencia interina, pero a ella y a otros parlamentarios les impidieron el ingreso.
Los enfrentamientos ocurrieron a 3 cuadras de la Plaza Murillo, donde en ese mismo momento la presidenta interina Yanine Áñez posesionaba a su nuevo mando militar y nombraba al general Carlos Orellana Centellas como nuevo comandante del jefe de las Fuerzas Armadas, en reemplazo de William Scaliman, quien había instado a Morales a renunciar. Hoy comienza una ruta pacífica y democrática para reponer la legalidad y que he encomendado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que garanticen la pacificación del país. Áñez, quien se comprometió a convocar elecciones en el menor tiempo posible y a derogar la sentencia que avala la reelección indefinida, sigue siendo cuestionada por haberse proclamado como mandataria interina en un Senado sin quórum. Entre tanto, Evo Morales ofreció una conferencia de prensa desde México, en donde permanece desde el 12 de noviembre en calidad de asilado político. Desde allí dejó claro lo siguiente. Por supuesto, si mi pueblo pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional. Yo siento que si no hay un diálogo nacional, estoy viendo que va a ser difícil de parar esta confrontación. El mandatario, quien renunció a su cargo el 10 de noviembre después de las irregularidades denunciadas por la OEA en los comicios del 20 de octubre que le habían dado la 4ª reelección, se reunió en la tarde con la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Por su parte, el periodista peruano Jaime Bailey hizo una insólita revelación sobre Evo Morales, relacionada con el cartel de Sinaloa y con Joaquín El Chapo Guzmán. El reconocido periodista Jaime Bailey dedicó gran parte de su programa a la caída de Evo Morales y señaló que el depuesto presidente de Bolivia había hecho negocios durante años con el narcotráfico. El 94% de toda la coca que se sembraba se procesaba y convertía en cocaína ahí mismo, en laboratorios que Evo Morales mandó a construir con dinero de los bolivianos. Y vendía esa cocaína a los mexicanos, principalmente al cártel de Sinaloa, cuyos aviones aterrizaban en los aeropuertos clandestinos, no solo de Chimoré, que era un antiguo aeropuerto que usaba la DEA, pero en otros que construyó Evo Morales. Entonces, él era el jefe de un cartel de narcotráfico. Va a extrañar esos centenares o miles de millones de dólares que ha obtenido vendiendo cocaína a los mexicanos principalmente. Bailey fue más allá y habló de la relación entre el exmandatario boliviano y el hoy condenado exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Yo le ofrecería asilo carcelario a Evo Morales, un asilo en una penitenciaría, porque era el socio del Chapo Guzmán y se aprovechó de tener todo el poder inmoderado, omnímodo en Bolivia, para convertirse en el jefe de un poderoso cartel de narcotráfico que hacía pingües negocios con los narcotraficantes mexicanos. Durante casi 14 años. Hay que ver la plata que se ha ganado Evo. ¿Dónde la tendrá escondida? Bailey agregó que Morales sabía que sin la protección de la policía y los militares, el pueblo podía hacer justicia con sus propias manos y por eso se fugó. La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia inspiró un reto que se ha hecho viral en redes sociales, el cual consiste en imitar una de las posturas del exmandatario antes de viajar a México, en donde recibió asilo político. En el piso y con teléfono en mano. Así fue como Evo Morales pasó su primera noche como expresidente de Bolivia antes de viajar a territorio mexicano. La imagen, además de hacerse viral en redes sociales, inspiró a varios usuarios de la red social Twitter a crear un reto con el hashtag Víctima Challenge, el cual consiste en imitar la pose del ahora exmandatario boliviano. Algunos, como Milenka Rayapiso Espinosa, le tomó la fotografía a una familiar suya, la cual acompañó con este mensaje: mi abuela se une al hashtag Víctima Challenge. Fabio Gutiérrez también se le midió al reto con esta fotografía y un mensaje que dice: como cuando mi mujer me castiga por no bajar la basura y me da un golpe de estado. Rodrigo B. Zamorano se unió a la iniciativa con esta imagen, aunque su trino fue un tanto más nostálgico. Así será mi primera noche después de su partida. Y hasta las mascotas como este can hicieron parte del reto. Su dueña, Orieta Nogales, escribió Mi Puca, haciéndose la víctima otra vez. Tras 12 horas de tensión y disputas con manifestantes chavistas, los representantes de Juan Guaidó tuvieron que abandonar la embajada de Venezuela en Brasilia. A puños, patadas y empujones. ¿Cómo que no van a estar? Como si se tratara de un ring de boxeo.
Así se enfrentaron seguidores del líder opositor venezolano Juan Guaidó y del régimen de Nicolás Maduro en Brasilia. Aqui não, fascista! Aqui não! Cala a boca, você é fascista, aqui não! Ni venezolana eres, cállate la boca. La disputa comenzó cuando partidarios de Guaidó, reconocido como presidente interino por una cincuentena de países, ingresaron a la sede diplomática venezolana en la capital brasileña por una razón. El día de hoy, funcionarios de la embajada reconocieron al presidente interino, al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y nos hicieron entrega de la residencia y de las oficinas de la Embajada de Venezuela en Brasil. Pero minutos después, el régimen de Maduro denunció el acto como una invasión. El canciller Jorge Arreaza responsabilizó al gobierno de Brasil por la seguridad del personal y las instalaciones. En las afueras del edificio se reunieron brasileños simpatizantes de Maduro, acusando a los colaboradores de Guaidó de golpistas. Adentro, los seguidores de la dictadura permanecían atrincherados, denunciando que la sede había sido tomada ilegalmente por opositores. Tenemos personas no reconocidas dentro de las instalaciones, se está violando el derecho internacional, se está violentando la Convención de Viena. Nosotros llamamos a la comunidad internacional. Por su parte, el opositor venezolano Julio Borges, designado como comisionado para Asuntos Exteriores por parte de Guaidó, insistió en que la embajada había sido entregada voluntariamente por representantes de Maduro. También denunció con este video que el militar chavista Manuel Barroso fue quien asaltó la sede con grupos violentos del Foro de Sao Paulo y presuntos agentes cubanos. Necesitamos un bombero o un paramédico, tenemos una persona que se siente mal y no nos permiten el acceso al agua, ni siquiera a los baños y mucho menos a que tengamos comida. Así que es urgente, pido el apoyo del gobierno de Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, repudió lo que consideró como una invasión de la embajada de Venezuela por gente extraña a la misma y anunció medidas necesarias para preservar el orden público. Lo hizo a través de este mensaje en su cuenta en Facebook, que después fue borrado. Venecia, la ciudad de los canales y las góndolas, sufre una de las inundaciones más devastadoras de la historia. El agua, que en algunas partes de la ciudad llega a los 187 centímetros, amenaza con destruir el patrimonio histórico como la Basílica de San Marco. Este era el panorama ayer en Venecia. El agua, que ya llegaba a los tobillos de los residentes y turistas, alarmaba a las autoridades locales. Pero los fuertes vientos cruzados provenientes del norte y del sur provocaron las más graves inundaciones en Venecia desde 1966. El agua en algunas partes de la ciudad llegaba a las rodillas de los transeúntes y en otros sectores alcanzó los 187 centímetros. Venecia se declaró en estado de emergencia. Los vientos del norte y del sur entraron en la entrada del puerto, empujando el mar hacia la laguna y aumentando la marea. Sin esto, la marea alta probablemente habría sido de 150 o 155 centímetros. Así que ganamos otros 20 centímetros. El mar sumergió la isla de Pelestrina, una isla que defiende a Venecia. Las casas y comercios no se salvaron de la furia de la naturaleza. Locales y residencias ubicadas en primeros pisos quedaron considerablemente afectados por las inundaciones, que ocasionaron a su vez grandes pérdidas económicas. Yo vivo en el piso 2, pero fui a dar una mano a amigos que viven en el primer piso. Debimos levantar la lavadora. Pero el agua, sin detener su recorrido, llegó a cada rincón de Venecia, causando estragos tras estragos. La Plaza San Marco, quizás el lugar más representativo de Venecia arquitectónicamente hablando, tampoco fue ajena a las inundaciones. La Basílica de San Marco está inundada y su cripta quedó sumergida en un 80%, poniendo en peligro gran parte del incalculable patrimonio del municipio. Pese a que algunos venecianos creen que este tipo de desastres naturales son inevitables y culpan al calentamiento global, otros acusan al gobierno del retraso en el sistema de diques móviles.
Han estado en eso por 10 años y no han hecho nada. Es una total negligencia. Aún no funciona y se robaron 6.000 millones de euros. Así son las cosas en Italia, desafortunadamente. Nuestros políticos son ladrones. Deberían estar todos en la cárcel. Venecia entró en estado de emergencia, pero los miles de turistas que por estos días visitan la ciudad de los canales se niegan a encerrarse en sus lugares de hospedaje y salen a las calles a disfrutar de su belleza. Gracias por continuar con nosotros. Más de 150 incendios siguen activos en Australia, dejando una situación que ya ha sido calificada como catastrófica. Con el paso de las horas, las llamas se hacen cada vez más voraces y, lejos de extinguirse, parecen hacerse más fuertes. Los fuertes vientos no ayudan, al contrario, las autoridades advierten sobre el peligro que los focos se recrudezcan en las diferentes áreas. Al menos 3 personas han muerto y 100 más resultaron heridas por cuenta de las llamas, que ya han calcinado más de 300 edificaciones según bomberos de Nueva Gales del Sur. En medio del estado de emergencia, un helicóptero bombardero de agua se estrelló mientras intentaba combatir uno de los incendios que ya han consumido más de 1 millón de hectáreas. Ha sido noticia también una mujer bombero, quien pese a tener 14 semanas de embarazo, lucha contra el fuego en Australia. Es una de las cosas que, ¿sabes? Haces lo que tienes que hacer, es para la comunidad, no se trata de mí, se trata de los equipos en terreno, se trata de la comunidad y de asegurarte, y que si puedo salir a hacer mi trabajo, haré el trabajo. Kat tiene 23 años y ha sido desde heroína por su labor y también fuertemente criticada por hacerlo durante su gestación. Bueno, mi papá es bombero, mi madre es bombero, mi hermano, mi tío, mi abuela y mi bisabuelo también fueron bomberos. Y mi esposo es bombero y sus 2 hermanos también son bomberos. Bomberos que luchan contra estos 150 focos, que según expertos podrían ser más por cuenta de los vientos y la sequía. Lejos de llegar a la calma, el paso de las horas en Hong Kong hacen cada vez más crítica la situación donde se vive una nueva jornada de violencia. El caos sigue siendo el protagonista en Hong Kong. Las protestas se hacen más violentas con el paso de las horas y los manifestantes, lejos de dar marcha atrás, se arman con más intensidad. Usamos flechas y regamos petróleo cerca de las barricadas. Usamos también magia de fuego, que son las bombas de gasolina y flechas con fuego que ampliarán nuestra distancia con la policía y nos asegurarán que podamos retirarnos de manera segura. Han pasado 5 meses desde el inicio de las manifestaciones y una vez más explican sus motivos. Además, aseguran que seguirán firmes en su propósito. Cada revolución y cambio en la sociedad depende de los estudiantes universitarios, personas que han recibido educación superior, porque tenemos un estándar moral más alto y tenemos la obligación de hacerlo. Por lo tanto, debemos protestar, aunque el pueblo de Hong Kong enfrentará inconvenientes a corto plazo. Les prometo que una vez tengamos éxito, el futuro de Hong Kong será más brillante. Una situación que cada día preocupa más a las autoridades. Los manifestantes usaron armas como espadas eléctricas, arcos y flechas para atacar a los agentes de policía. La violencia de los manifestantes alcanzó un nivel muy peligroso, incluso mortal. Uno puede preguntarse de dónde vienen todas estas bombas de gasolina y armas y dónde fueron fabricadas. Se movilizaron en muy poco tiempo y tenemos sospecha que la Universidad China de Hong Kong fue utilizada como fábrica de armas. Esto requiere una respuesta de la policía y el uso de la fuerza, incluidas balas de goma y gases lacrimógenos para la dispersión. Aseguran estar cerca del colapso. El desorden se extendió por diferentes distritos de Hong Kong para causar el caos en muchas áreas residenciales y comerciales. Los manifestantes arrojaron bombas de gasolina contra vehículos en movimiento y su intención es llevar a Hong Kong a un colapso total, sin excusa o motivos que puedan justificar esta locura. Una vez más, autoridades advirtieron no estar dispuestas a tolerar más violencia. En conclusión, es muy injusto que culpen a la policía por esta situación caótica y de pánico. ¿Quién se hubiera imaginado que la universidad se ha convertido en una base de fabricación de bombas de gasolina y un refugio para manifestantes y criminales?
No hay tierra sin ley y si alguien infringe la ley, independientemente de dónde se esconda, la policía tiene poderes legales para perseguir a los delincuentes y llevarlos a la justicia. Por su parte, China pide mano dura al gobierno de Hong Kong para poner fin a la violencia. El gobierno central chino apoya firmemente a las autoridades gubernamentales, policiales y judiciales de la región administrativa especial de Hong Kong, que tomen medidas efectivas para castigar severamente las actividades criminales ilegales, proteger la seguridad de los residentes de Hong Kong y sus propiedades, y restaurar la paz y estabilidad en Hong Kong. Los manifestantes buscan paralizar actividades por completo y aseguran que no respetarán la prohibición de uso de máscaras durante las protestas. Y continúa la escalada de violencia en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. En menos de 48 horas, terroristas palestinos han lanzado más de 400 cohetes a la población civil israelí. Las sirenas en el sur de Israel volvieron a sonar desde tempranas horas de la mañana, avisando a los ciudadanos de los constantes lanzamientos de cohetes por parte de la Yihad Islámica Palestina. Los palestinos son golpeados, pero continúan haciendo lo que quieran y cuando quieren. Lanzan misiles y nosotros respondemos cuando hay heridos o víctimas. Es una pena. El ejército de Israel habría dado de baja al líder militar de la Yihad Palestina y tras conocerse la noticia, terroristas de la Franja de Gaza, apoyados por el régimen de Irán, iniciaron el lanzamiento de misiles, obligando al ejército de defensa de Israel a desplegar tropas a lo largo de la frontera. No buscamos una escalada, pero estamos respondiendo a cada ataque en contra nuestra con un ataque y una respuesta aguda. Creo que es mejor que la yihad islámica lo entienda ahora, antes de que sea demasiado tarde. La Yihad Islámica y el grupo terrorista Hamas, que desde 2006 gobierna la Franja de Gaza, han lanzado más de 400 cohetes a territorio israelí. Y pese a que cerca del 90% han sido desviados por el sistema cúpula de hierro, algunos han causado daños en casas aledañas a la frontera. Las fuerzas militares de Israel continúan a esta hora las operaciones de asesinatos selectivos a líderes de células terroristas. En las últimas 24 horas hemos destruido importantes objetivos de la yihad islámica. Apuntamos a células terroristas que planeaban lanzar misiles al territorio del Estado de Israel, varios de los cuales fueron atrapados en el acto. 9 cabecillas fueron dados de baja. Sin embargo, desde Gaza confirmaron la muerte de otros 11 palestinos que se cree estaban en los edificios desde donde el grupo terrorista Hamas hizo llover misiles sobre cielo israelí. El pueblo francés se unió para conmemorar el 4º aniversario de los atentados en París, que terminaron con la vida de 130 personas y en el que cerca de 400 más resultaron heridas. Ataques yihadistas que golpearon el corazón de París. Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris. Millones de franceses se dieron cita frente a uno de los lugares que el 13 de noviembre de 2015 fue objetivo de atentados terroristas. A las 9 de la noche de aquel día, 3 estallidos irrumpieron un partido de fútbol en el Estadio de Francia a las afueras de París. El sonido provino de la detonación de los chalecos bomba de los yihadistas, quienes se inmolaron en el lugar. Pero el terror en París siguió en 5 terrazas de bares y restaurantes cuando los atacantes abrieron fuego indiscriminadamente, asesinando a 40 personas. Y en Bataclan, cuando se desarrollaba un concierto de rock con cerca de 1.500 asistentes, 3 terroristas irrumpieron el lugar amenazando al público a detonar sus chalecos explosivos. Un hecho que el pueblo francés no olvidará y año tras año seguirá recordando en honor a las víctimas. Pasar la página nunca lo haremos. Desafortunadamente ahora hace parte de nuestras vidas. Está profundamente arraigado y ni siquiera estoy seguro que si realmente queramos o yo realmente no quiero pasar la página. Es algo que es parte de mí. Todos los terroristas se inmolaron o fueron abatidos. Todos, excepto Salah Abdeslam, quien fue capturado en Bruselas y extraditado a Francia, en donde espera tras las rejas el inicio de su juicio.
Las fuerzas navales ucranianas presentaron su nueva adquisición. Se trata de 2 buques de guerra donados por la Casa Blanca y que anteriormente servían a la Guardia Costera de Estados Unidos. Los patrulleros de clase isleña fueron construidos a finales de los 80 y después de ser restaurados y modernizados, los barcos llevan los nombres de 2 soldados ucranianos que fueron asesinados durante las batallas para liberar a las ciudades de los rebeldes prorrusos. Considerada la superproducción más costosa de este 2019 en el mercado y en el marco de la conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, el 22 de noviembre se estrena la serie Hernán, ambientada en 1519, narra la historia de la conquista de México desde la perspectiva de cada uno de sus personajes. Estuvimos con ellos. Con un elenco de lujo encabezado por el español Óscar Jaenada, además de una ambiciosa producción con todo el despliegue técnico y de efectos especiales necesarios para recrear la conquista de México, este 22 de noviembre llega a History Latinoamérica Hernán, una serie que promete revivir un momento histórico muy sensible para los mexicanos, pero que tiene como promesa de valor contar una ficción sin contar mentiras. Es una paradoja, sin embargo, en muchos momentos, por ejemplo, no está documentado cuáles eran las verdaderas relaciones cotidianas entre los personajes. Entonces, para nosotros también hacer un poquito más interesante y más cercano al siglo XXI, establecimos, por ejemplo, en las relaciones amorosas entre nuestros personajes, elementos de ficción que probablemente no estén perfectamente documentados, pero que nos sirven como elementos narrativos para contar nuestra historia. En esta producción, cada escena significó un reto. Para Ishbel Bautista, quien encarna a Doña Marina, la amante de Hernán Cortés, considerada por muchos como la mujer que traicionó a los de su raza para defender al Imperio Español, las largas escenas en lengua náhuatl y maya no resultaron sencillas. Ay, pues es bonito cuando tuve tiempo para memorizarlo. Cuando no, y era de un día para otro, era todo de muchos nervios, ¿no? Es complicado porque si no tienes bien el texto no puedes fluir actoralmente, ¿no? Entonces es como darle mucha disciplina. Revivir una historia con tantas interpretaciones, matices y, por qué no decirlo, heridas que aún permanecen abiertas es una apuesta arriesgada, pero quizá necesaria. Después de varios meses de rodaje, sus actores tienen algunas reflexiones al respecto. A mí, desde luego, a nivel antropológico sí me ha ayudado mucho, porque digo, claro, entonces por eso pienso así. Por eso cuando mencionan a Cortés me pasa eso. Por eso cuando el término malinchista que existe mucho en México viene de ahí, ¿no? Del amor a lo extranjero, del amor. Lo extranjero vino a dar forma a todo esto. Hernán, una serie que invita a todo un continente a conectarse con su pasado y con la que, si bien serán los espectadores quienes al final sacarán sus propias conclusiones, de seguro, como le ocurrió a su protagonista, les dejará más de una enseñanza. Me ha dado la historia, pero la historia de estar, ya te digo, en el antropológico un lunes con la directora tocando las piezas, ¿sabes? Y todo cerrado para nosotros. Caminar por Cholula o por Tlaxcala y tocar, pues ya te digo, una cruz que hizo un soldado antes de ser sacrificado por los mexicas en una pared y tocar con la yema al dedo esa cruz. Una serie de cosas que vamos, lo que me llevo es historia. Es la historia de ya no solo este país, creo que de Mesoamérica entera, ¿no? Momento de conocer otras noticias del mundo aquí en Red Más Internacional. Tenemos 321.433 fusiles que están siendo distribuidos por las vías seguras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para nuestros milicianos. De esta manera, Nicolás Maduro anunció que repartirá más de 320.000 fusiles a milicianos, quienes patrullarán las calles de las principales ciudades del país entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre de este año. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elogió los resultados de Evo Morales como presidente de Bolivia. Reiteró que fue una buena decisión concederle asilo en México y no descartó reunirse con él si es necesario.
7 muertos y más de 10 heridos dejó una explosión con carro bomba en Afganistán cerca del Ministerio del Interior de Kabul. Se desconocen los móviles del ataque. En Eslovaquia, un camión de cemento que aparentemente viajaba con sobrecarga chocó contra un bus de pasajeros, ocasionando la muerte de 12 de ellos. El accidente, el más mortífero del país europeo en la última década, ocurrió durante un clima lluvioso. En Grecia, una fuerte tormenta eléctrica iluminó la noche sobre la Acrópolis. Los fuertes aguaceros generaron graves inundaciones en muchas islas del Mar Jónico. El gobierno de Pakistán inmortalizó la captura de un piloto de avión de la India durante los enfrentamientos por la región de Cachemira el pasado mes de febrero, creando una réplica del aviador, la cual está expuesta en un museo para que niños de colegio aprendan la historia de su país. Mucha atención, amantes del café, porque este viernes será abierto el Starbucks más grande del mundo y será en Chicago. Serán contratadas 200 personas. Habrá visitas interactivas y exclusivas bebidas inspiradas en la cultura y tradición de Chicago. El espacio interactivo tendrá múltiples métodos de preparación de café, un menú para estrenar y una panadería.